y vamos a encender nuestra consola. Funcionó, prendió. Expansion Pack detectado. ¡Funcionó! Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo mega mini video, mi gente. Estamos frente a una Nintendo 64 nuevamente en el canal. Una consola hermosa, pero que únicamente tenía 4 megas de video RAM. Y justamente como dice el título, hoy vamos a duplicar esa RAM interna de nuestra consola. Y es que algo de contexto, porque ya saben que me gusta que mis videos todos tengan su motivación. Todas las Nintendo 64 tienen una pequeña tapita acá, que al momento de retirarla, dentro encontraremos algo conocido como el Jumper Pack. El Jumper Pack, tal y como estoy mostrando las fotografías en pantalla, no incluye ningún tipo de integrado, no incluye ningún tipo de modificación o accesorio, únicamente una especie de jumpers, tal y como lo indica su nombre, para que funcionen los 4 megabytes internos de nuestro querido Nintendo 64. Algunos juegos que piden un poco más de memoria, y justamente para eso Nintendo sacó algo conocido como el Expansion Pack. El Expansion Pack vuelve y se coloca en el mismo lugar y nos va a permitir dar el doble de RAM, o sea, pasar de 4 megabytes a 8 megabytes, justamente para algunos títulos que lo piden de manera obligatoria, el Zelda Majora's Mask, mejorar la imagen en títulos como Perfect Dark y obviamente títulos que no alcanzaban a correr en las 4 internas como el Donkey Kong, y eso solamente por mencionar los que recuerdo. Pero el día de hoy justamente vamos a aprovechar ese principio, que todos los Expansion Pack, sean originales o sean genéricos, tal y como estoy mostrando en pantalla, incluyen 4 megabytes de RAM. De esta manera, obviamente, cuando colocamos los 4 del Expansion Pack más los 4 de la consola, es lo que se conoce como el Expansion Pack. No es que acá tengamos algún módulo de mejora, alguna cosa extraña, no, simplemente estamos agregándole 4 megas de RAM internas a nuestra consola. Ahora, si nosotros analizamos la Nintendo 64 por dentro, vamos a encontrar que en la parte superior tenemos un numerito, NUS CPU, que va desde el 01 hasta el 09. Las CPU 01 hasta el 05 incluyen 2 pequeños módulos de RAM. Cada uno de estos módulos, ¿cuántos serían? Si ya les dije que la consola incluye 4, todas las consolas, obviamente cada módulo es de 2 megas de RAM. Así que si le colocamos un Expansion Pack, obviamente 4 y 4 serían 8 megas de RAM. Pero a partir de la NUS 05 encontramos otras Nintendo 64 que únicamente tienen un módulo de RAM. ¿Cuánto sería este módulo de RAM? Sí, señores, justamente de 4. Si le agregamos nuestro Expansion Pack, obviamente vamos a sumar un total de 8, lo que sería ya posible para los títulos que les he mencionado. Pero el día de hoy usaremos justamente ese principio, que nuestro módulo de Expansion Pack únicamente agrega 4 megas de RAM, así que el día de hoy voy a hacer una querida blasfemia que ya es conocida entre las personas que hacen modificaciones, tanto de las Nintendo 64 portables, como algunos otros que he visto por allá en foros totalmente abandonados, y es justamente agarrar 2 de estas consolas dañadas, antes de que las politas digan "Ay, esas consolas están totalmente muertas, dañadas, que prácticamente me las regalaron", y voy a tomar 2 de estas consolas. Como estamos viendo, tengo una NUS 09 y una NUS 06, de tal manera, esta que estamos viendo acá a la izquierda tiene 2 módulos de 2 megas, se los voy a quitar. Voy a agarrar estas consolas que cada módulo es de 4 megas, se los voy a quitar y los voy a implementar acá. De esta manera podemos reutilizar y cumplir el sueño o el fetiche de absolutamente todos los clientes. Si ustedes son técnicos, o bueno, si no son técnicos, los coloco en contexto. Todos los clientes tienen una manía de llevar varias consolas dañadas y decirle a uno, ¿será que de estas 2 se puede armar una buena? Pues de esta ocasión, de estas 2 dañadas, sí podremos mejorar una actual. También, obviamente, si ustedes disponen de varios Expansion Pack que tengan un solo módulo de memoria, porque tal y como les mostré, algunos Expansion Pack vienen con 2 memorias de 2 megas o algunos vienen con un módulo de 4 megas. Si ustedes también quieren, pueden desbaratar, abrir esos Expansion Pack, sacar los módulos y obviamente hacer la misma instalación. Así que rápidamente vamos por acá a preparar todo nuestro día. Lo primero que voy a hacer, mi gente, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Voy a probar que la consola funcione. La consola que será el receptáculo para la invocación de nuestra querida potenciación de RAM. Rápidamente conecto. Voy a colocar un título que funcione tanto con Expansion Pack como sin Expansion Pack. Vamos a encender. Vemos acá que me dice Expansion Pack no conectado y me está pidiendo control. Si lo encontrara sería genial. Conecto por acá mi control, voy a reiniciar la consola y vamos a ver acá rápidamente. Perfect Dark,
Acá, al momento de iniciar me dice Expansion Pack no detectado. El juego podrá ser jugado, pero obviamente no tendremos las mejoras de imagen. Si yo coloco mi Expansion Pack, voy a encenderlo y voy a ver que el mismo aviso ahora me dice que el Expansion Pack, vamos por acá, Expansion Pack ha sido detectado. Y lo notaremos en el segundo exacto que comienza, porque obviamente tenemos ya algunos reflejos en el logo de Rareware. ¡Ah, qué empresa tan épica! De esta manera ya sé que esta consola por lo menos está funcionando. Cuidado, el loguito va hacia adelante, la parte está como de ventilación hacia atrás para verificar que nuestra consola funcione. Listo, no se pongan a hacer nunca arreglos o algo sin saber si la consola que van a usar como la del tutorial funciona o no. Ok, tengo nervios, tengo susto, mi gente, tengo miedo. Voy por acá a alzar, dejar todo para un lado y voy ahora a preparar esta consolita. Voy a quitarla de su carcasa. Como se dan cuenta, esta no es mi consola que he usado en todos los tutoriales, porque obviamente la mía ya tiene Blue Retro, ya tiene la instalación del overclock, ya tiene la pantallita en movimiento, ya tiene también por ahí lo que sería el USB-C. Acá estoy agarrando una consola normalita. ¿Y qué es lo primero que tenemos que hacer, mi gente? El día de hoy vamos a retirar los dos módulos de memoria, tal y como les mencioné. Para ello, ¿cómo se quitan los módulos de memoria, mi gente? Ya lo he mencionado 10.000 millones de veces, bueno, no tantas. Por acá vamos a aplicarle bastante flux justamente a todo lo que vamos a nosotros a retirar. Incluso miren esto, eso es un error común en la Nintendo 64, que se encuentra medio suelta la RAM. Extraño que haya funcionado de esa manera. Voy ahora a aplicarle un poco de estaño justamente en los pines. ¿Para qué? Para lubricar un poco la soldadura y que sea mucho más fácil de retirar. Le aplicamos una buena cantidad de estaño con cuidado de que no nos vaya a salpicar por ahí estaño a nuestro procesador. Vamos a colocarle en todos los puntitos para lubricar de forma muy fácil. Y ahora haré lo que casi nunca hago, que es justamente usar aire caliente. No se preocupen, al momento de la instalación colocaremos el microscopio. En este momento, para quitarla, únicamente voy a calentar de manera pareja. Tengo la punta a 350 grados, aire aproximadamente al 60-70%. Y lo que yo hago es desplazarme a través de todos los pincitos, mientras la gatita por acá me pide cariño. Vamos a ver que solamente coloco mi pincita por la parte de abajo, no le hago fuerza, espero que solita entre a punto de fusión y ahí sí tratamos de retirarla. Voy a acelerar hasta que ya lleguemos a punto de fusión. Listo, ha salido nuestro primer módulo. Como ven acá, cuidadito, no voy a quitar nada hasta que no esté en punto de fusión. Repetimos exactamente lo mismo con nuestro segundo módulo de memoria. Meto yo por acá la pinza por debajo, empiezo a mover la punta del aire caliente a través de toda mi memoria y apenas veo que ya empieza a soltarse, dejo que solita se empiece a aflojar. Perfecto, de esta manera ya hemos retirado nuestros dos módulos de memoria y en este momento voy a usar el microscopio para que sea mucho más fácil de entendernos. Y listo, por acá ya tenemos nuestros dos módulos de memoria. Perfecto. Voy primero que todo a limpiar todo tipo de flux residual y el estaño. Obviamente vamos a tener esto totalmente limpio, porque si tenemos estaño del antiguo es posible que nos presente problemas al momento de ser soldado. Limpiamos todos estos puntitos y me lo van a agradecer a futuro, que va a ser mucho más fácil de colocar nuestra soldadura. Perfecto, ahora ya que colocamos, o bueno, que retiramos la soldadura que teníamos, vuelvo y aplico un poquitico de flux normal, un poquitico de flux. Miren este puntito que tenemos acá oxidado. Esto ya es porque esta consola estaba por ahí guardada hace quién sabe cuánto tiempo. Ya está pidiendo una restauración, pero eso es tema para otro video. Después de que aplicamos un poquitico de flux en nuestros puntitos, perdón que se me movió, vamos a colocarle una capa de estaño en todos estos pines, justamente para que al momento de recibir nuestras pequeñas módulos de memoria ya tengamos una capita cómoda para poder trabajar. Tenemos acá en la parte de abajo dos tierras adicionales que también ayudan a soportar nuestra querida RAM y también por acá la partecita de abajo. Miren esto, perfecto.
solo es un puntito. Y acá también. De esta manera, en esta parte creo que la podemos mejorar un poquitico. De esta manera creo que ya estamos súper bien. Vamos a limpiar tal y como les he enseñado. Coloco acá un poquito de limpiacontactos o limpiador electrónico sobre nuestra mesa. Voy a colocar acá mi cotonete, mi copito y voy a empezar a limpiar para que esté supremamente bien y esté listo para poder recibir directamente nuestro componente. Para no tener varias pruebas, sino que sea solamente una definitiva. Listo, creo que ya me encuentro con toda esta parte lista. Aprovecho y limpio acá donde teníamos un residuo de óxido y perfecto. Ahora sí, ya que tenemos listo el lugar, vamos ahora a retirar nuestros módulos de RAM de nuestras consolas donante. Estos módulos de RAM, normalmente voy a mostrar por acá desde este ángulo de cámara, están marcados como RDRAM 36. La idea es que ambos módulos tengan la misma referencia. ¿Por qué lo digo? Porque hay algunos que están marcados como DRAM 32. Así que si vamos a usar, tienen que ser los dos de 32 o los dos de 36. Repito, tienen que ser los dos de RAM 36 o los dos de RAM 32. Acá vemos que los míos, en esta ocasión, ¿dónde está? Se me pierde, me pierde. Acá de RAM 36 y si vamos a este lado, por acá también tenemos de RAM 36. Hacemos exactamente lo mismo que hicimos hace un momento. Vamos a aplicarle bastante flux, vamos a aplicarle una capa gruesita de estaño en todos los puntitos para poder retirar este componente. Por acá también, por acá también. Aplico aire caliente y retiro mi componente. Tal y como les dije, punto a 350 grados, aire aproximadamente al 70%. Esperamos que esté en punto de fusión y retiramos nuestros módulos con mucho cuidado para no ir a doblar ninguna de las patitas, ya que si las doblamos va a ser más difícil de instalar a continuación. Simplemente lo retiro. Miren, quitamos uno de los queridos módulos, dejamos nuestra board a un lado, repetimos el mismo proceso con el siguiente módulo, que es aplicar una capa de flux, aplicar una capa de estaño en los puntos que lo sostienen. Aprovechamos que por acá el aire se encuentra bien caliente y simplemente esperamos que lleguemos a punto de fusión y también lo retiramos. Y miren, segundo módulo de memoria totalmente listo. Y en este punto, ahora sí, nos despedimos de nuestras donantes y vamos a darle una limpieza con mucho cuidado a nuestros módulos donantes, a los de 4 megas cada uno. Para ello, simplemente aplico un poquitico, volvemos a lo mismo, un poquitico de flux para poder quitar los excedentes de estaño, estos puntitos que por acá nos vayan a generar algún tipo de incomodidad al momento de soldar. Por acá, por este lado también. La idea es quitar cualquier tipo de corto y asegurarnos de que las patitas están bien derechitas, que no haya ninguna patita torcida. Listo, primer módulo. Segundo módulo, acá lo tenemos. Recuerden que si hay puntos de soldadura que queremos quitar y que se nos peguen a nuestro cautín, el secreto está en colocarle bastante flux. Es que no me canso de repetirlo, miren. Coloqué harto flux y automáticamente se pega a mi cautín. Y estoy que les prometo el video de la limpieza del cautín para que vean cómo, incluso teniendo el cautín así de sucio como tengo el mío, puedo hacer que se me pegue mi soldadura y es un truco tan simple. Por acá, puntitos, puntitos y listo. Ahora sí, ya estamos listos para colocar nuestros dos módulos. No hay ningún tipo de polaridad. Podemos usar cualquier módulo en cualquier lugar. Por acá simplemente voy a limpiar mi área de trabajo. Volvemos acá con nuestra consola de 2 espacios de módulos y acá es donde vamos a colocar nuestros dos módulos. ¿Cómo los colocamos, mi gente? Adivinen. Vamos a colocar bastante flux en los puntos que vamos a usar. Ya están estañados, pero el flux va a ayudar a que la soldadura agarre de una forma mucho más simple. No tenemos ningún tipo de orden, podemos colocarlo arriba o abajo. Lo importante es que los dos módulos tengan la misma referencia. Entonces, empezaré soldando por comodidad el que está más cercano al borde de mi consola. Ustedes pueden decidir cuál van a soldar. Lo importante es lo siguiente.
Vamos a centrar nuestro integrado. Vamos a centrarlo, alinear las patitas de arriba, verificar que las de abajo también se encuentren activas, o sea, me refiero a que estén en contacto por acá, y voy a colocar un puntito de soldadura, solamente un puntito, y con ese puntito me encargo de acomodar el resto. Coloco un puntito por acá arriba, miren, y ya con ese puntito me empiezo a alinear las demás. Si veo que está corrido, pues obviamente voy a modificar, a cambiar, a correr, pero en este caso creo que ya, si se encuentra bien, si está derecho, miren acá. Creo que acá ya estoy alineado y ahora voy a agarrar uno de los más lejanos al primer punto que coloqué. Miren, verificamos desde diferentes ángulos. Están correctamente alineados. Así que lo que yo voy a hacer es colocar un poquitico de estaño y empezar a recorrer todo el integrado. Miren acá, asegurándome que todos mis puntitos se encuentren bien soldados. Muy bien, perfecto. Me faltan estos dos de por acá. Y reforzar otra vez estos dos que eran los primeros de anclaje. Recuerden que si quedamos con un punto de soldadura que queremos quitar, aplicamos flux abundante. No se preocupen, ahorita lo vamos a limpiar. Y de esta manera podemos quitarlo. Perfecto. Acá, para verificar mis puntos, agarro un mondadientes, un palillito y empiezo a mover mis pines. Lo empiezo a mover hacia los lados para ver que estén totalmente robustos. Hago esto con cada uno de los pines, pero con una herramienta. Miren, este puntito está suelto, ¿se dan cuenta? Pero lo hago con una herramienta de madera porque si lo hiciera con una punta metálica podría llegar a dañar. Cualquier puntito que veamos que no está haciendo buen contacto, vamos a reforzarlo. Vamos a hacerle presión con nuestro cautín y ese es el secreto para colocar estos tipos de componentes de muchas patitas. Probamos y movemos hacia los lados, pero no con una fuerza desorbitante que de pronto arranque la pieza, no. Lo importante es moverlo y ver que se encuentre bien soldado. Hagan esto con paciencia, con tiempo, no están ahí pegados viendo bailes pendejos de TikTok. Hijo de su madre, tiene que temblar el teléfono justo. Después de esa pequeña interrupción para las típicas llamadas de call center, vamos a ver por acá estos puntitos. Yo creo que por eso la gente ya no usa teléfonos fijos en casa, solo llaman a ofrecer tonterías. Acá seguimos moviendo cada uno de los punticos, verificando que se encuentre bien firme. ¿Cuánto tardé acá? Me tardé más en la llamada que probando cada una de las cosas. Y me aseguré de que todos mis puntos, tanto están separados como que se encuentran bien soldados. No se preocupen, continuamos con la limpieza después de instalar el segundo integrado. El segundo integrado lo instalamos ya con la práctica que tuvimos con el primero. Acá alineamos también, alineamos nuestro integradito de un solo punto, que yo prefiero que sea por acá, el superior. Cuidado con los pines del procesador, con ese pequeño puntito de soldadura. Voy ahora a ver que no agarró. Por acá con ese pequeño puntito de soldadura vamos a ver que alineamos el resto de nuestro querido integrado. ¿Cierto? Por acá está bien, por acá está bien. Y con ese segundo vamos a colocarle otro puntito de anclaje por acá abajo. Después de que tenemos esos dos puntos de anclaje, repetimos lo mismo que hicimos con el otro integrado. Colocamos una capa de flux, estaño, perdón, y lo arrastramos a través de toda nuestra hilera. Acá tenemos que tener mucho más cuidado porque estamos pegados al procesador. Y empiezo con el mismo cautín, pero por acá enfocamos que siento que perdí el foco. Con el mismo cautín voy a empezar a pisar cada uno de los pines, asegurándome que se esté uniendo con la soldadura de abajo. Miren acá, esto es una cuestión de hacerlo con... Ustedes creerán que yo hago los videos únicamente por grabarlos, pero yo disfruto tanto la soldadura. Yo soy de los que cuando a veces incluso estoy deprimido, me pongo a arreglar cosas, me pongo a ver qué invento, a ver qué arreglo. Y esto que están viendo ustedes en el canal era algo que yo hacía toda la vida. Hasta ahorita es que obviamente empecé a documentarlo, pero toda mi vida siempre me gustó estar reparando cosas, haciendo proyectos tontos y haciendo cosas extrañas como esta.
Mejoramos acá nuestros puntos de soldadura de la parte de abajo. Vamos por acá, la parte de abajo. Estos dos puntos son de tierra, pueden quedar unidos, pero igual no los voy a dejar unidos. Colocamos flux y voy a colocar acá mi cautín de tal manera que se me despegue. Sacudo mi cautín y listo. Ahora sí, repetimos el mismo proceso. ¿Cuál? El de empezar a mover cada uno de los pines para verificar que se encuentre bien soldado. Asimismo, limpiamos cualquier excedente que tengamos en la mitad, verificamos si tenemos algún tipo de corto y lo más importante, nos aseguramos de que cada una de las patitas estén bien puestas y cuando tratamos de hacer esta instalación, lo que siempre afecta va a ser que alguna de las patitas no está correctamente soldada. Y ya entenderán que si una al menos está mal, obviamente no nos va a funcionar. Perfecto, listo, faltan las de acá abajo. Está bien agarrada, está bien agarrada. Muy bien, y la gata, y Dios mío, hice este video, gatita, no, que es peligroso. Venga para acá. Como se han dado cuenta, tengo una gata youtuber ahora. Ahora sí, vamos a limpiar nuestra instalación. En este punto voy a colocar por acá un poquitico de flux, perdón, un poquitico de limpiacontactos y voy a empezar a limpiar todos mis puntitos. Esto lo podemos hacer con un cepillito que no sé dónde está en este momento. Empezamos a limpiar todo esto. La idea es que también nos ayude a verificar si alguno de los pines no está bien puesto. Limpiamos muy bien, limpiamos con un cotonete, lo cambiamos. Acá este punto que tenía oxidación. Lo importante es que quede bonito. ¿Para qué? No para que sea modo estético, sino para que la limpieza nos permita ver a través de las líneas y ver que no haya nada que esté por ahí afectando nuestra soldadura. Perfecto, yo creo que ya me siento totalmente confiado. Me siento totalmente seguro de que mis puntos de soldadura están bien. Miramos desde diferentes ángulos. Y ya. Muy bien, muy bien. Esto es en tiempo real, mi gente. Vamos a verificar. Vamos a ver. Vamos a ver. Es más, voy a mostrarles acá en funcionamiento. Ok, ¿dónde está mi pantalla? Vamos a colocar por acá la pantallita. Alejo mi cámara. Alejo mi cámara. Vamos ahora a buscar nuestro cargador. Vamos a colocar por acá nuestro querido cargador. Voy a colocar mi cable de video. Verifiquemos si está prendida la pantalla. Y ahora sí, vamos a colocar el mismo juego con el que hicimos la primera prueba, que en este momento va a ser Perfect Dark. Eso sí, mi gente, sola la consola no nos va a iniciar. Tendremos que colocar nuestro jumper pack, pero para que no crean que yo estoy acá falseando o inventándome algo, voy a desbaratar el jumper pack. Yo no suelo hacer esto porque obviamente la confianza en el canal debe ser totalmente completa, pero es que ya los estoy oyendo por allá algunos. Y en este momento voy a destapar mi jumper pack, tanto para mostrarles por dentro el jumper pack como para demostrarles que el truco está en que tiene que estar puesto para que funcione, pero obviamente ya en este momento sería completamente nuestra instalación de 8 megas. Me pongo nervioso, los que me conocen saben que cuando yo voy a ensayar una consola ya me pongo atontado. Listo, verificamos la parte de atrás, que en este momento tendría que ser nuestro jumper pack así. Miren, acá está el jumper pack solito. Y vamos a encender nuestra consola. Funcionó, prendió. Expansion Pack detectado. Funcionó. No hay control. ¿Dónde está? Por acá está. Funcionó. Tenemos Jumper Pack interno. No lo puedo creer, mi gente. ¡Oh! Ha sido detectado. Vamos a ver si aparece el logo. ¡Oh, muy bien! Probamos otro juego que únicamente funciona con el Expansion Pack. Lo tengo en este cartucho múltiple y es nada más y nada menos que nuestro querido Zelda... Uy, no, pero miren, funciona perfecto. Nuestro querido Zelda... ¿cómo se llama este? El Majora Mask, que ya saben que si no tiene el Expansion Pack puesto, obviamente no funciona. Tal y como estoy mostrando en pantalla, podríamos soldar de manera interna nuestro Jumper Pack para no tener que tenerlo puesto, pero obviamente, mi gente, ha funcionado. Hemos colocado
8 megas de memoria RAM internas en nuestra consola y ya funciona nuestro juego. Y ya estarán preguntando, porque es que yo últimamente estoy de clarividente, no soy divino pero sí adivino. Dirán ustedes, ¿qué pasa si colocamos nuestro expansion pack en la consola que ya tiene 4 megas, que ya tiene 8 megas? ¿Va a mejorar? No, mi gente, porque el coprocesador está programado únicamente para funcionar con 4 megas o con 8 megas, pero igual vamos a hacer la prueba. En esta ocasión colocamos nuestro expansion pack, obviamente con nuestra ventilación hacia atrás, o si no se va a bloquear la fuente. Encendemos, mi gente, esto solo lo hago para que se den cuenta que no pasa absolutamente nada. En este punto nuestra consola en teoría tendría 12 megas, pero obviamente no existe ningún juego que haga aprovechamiento de esas 12 megas. Para eso tocaría esperar que sacaran un homebrew o algún tipo de mejora o optimización, pero en este momento vuelvo y digo, nosotros no tenemos ninguna utilidad para colocarle más de las 8 megas. Vuelvo a colocar mi jumper pack, que en este momento solamente es para que se den cuenta que no hay ningún tipo de truco. Tenemos dos módulos de 4 megas. Voy a colocar un juego que también pide expansion pack. Miren, expansion pack detectado, nuestro querido Resident Evil 2, mi gente, y hemos terminado. Entonces, pues ya saben, este ha sido un pequeño video, mi gente, no saben la emoción que me da, en el cual aprendimos a colocar dos módulos de 4 megas a nuestra consola. De esta manera tenemos un pequeño expansion pack. Sí, de pronto no sea la forma más útil de tenerlo, pero si ustedes tienen por ahí bastante basura, tienen por ahí bastantes consolas, tienen varias consolas dañadas, y yo creo que muchas personas hasta incluso las han botado, vamos a tener posibilidad de tener un expansion pack, digamos, que puede llegar a ser gratis si de pronto tienen de estos componentes basura. Y si también tienen bastante expansion pack y quieren dejar una instalación interna para nuestro futuro video de lo que vendría siendo nuestra consola portable, obviamente los mandaré a este video para que aprendan a hacerlo. Pero en este momento, mi gente, hemos hecho algo totalmente épico que yo creo que muchas personas nos imaginamos hace un tiempo. ¿Se podrá hacer un jumper pack casero? Pues obviamente la respuesta se dieron cuenta el día de hoy que sí es posible crear un expansion pack casero, justamente usando un par de consolas dañadas, un par de consolas por acá donantes, y que obviamente... ¿Qué pasó? No, por acá, expansion pack detectado, sino que no alcanzo a ver porque el link estaba por acá atravesado. Y de esta manera tenemos un expansion pack totalmente casero, obviamente compatible con nuestros juegos que los solicitan. Y mi gente, como lo he dicho siempre, yo no soy el creador de ninguna de estas modificaciones. Expansion pack detectado ya existe, ya existía, se encuentra a través de foros, a través de la historia, por todo lado, pero absolutamente nadie se había tomado el tiempo de documentarlo en video paso a paso para que puedan ver que cualquiera puede replicarlo en sus casas. Y obviamente me siento muy a gusto con esta pequeña labor. Entonces, pues ya saben, ese ha sido un pequeño video que no sería posible sin las personas que están apareciendo en pantalla. Esas personitas que se encuentran acá son los que hacen posibles estos videos y son mis Patreon, mis mecenas, mis patrocinadores, las personas que me motivan a seguir haciendo este tipo de contenido que, aunque no sea totalmente monetizable, porque el contenido educativo no se viraliza tanto como una mujer pechugona que esté por ahí haciendo streams en tanga, obviamente estos Patreon hacen posible que sigamos creando este tipo de contenido y de videos. Así que ya saben que con el enlace que está apareciendo en pantalla, patreon.com/yacaracolombia, pueden apoyar y desde $1 hacer un Yacara muy feliz. Y a partir de $2 pueden entrar directamente a un Discord conmigo, donde les puedo ir comentando todos los videos que vamos haciendo detrás de cámaras, datos curiosos, preguntas, respuestas y absolutamente todo lo que pueda ayudarles o colaborarles. Así que ya saben, el conocimiento cuando no se comparte pierde total valor, y el que no vive para servir no sirve para vivir. Si les gustó este video, es una ojeada por el canal, manito arriba, y nos vemos en un próximo video. Así que chao, chao.